¿Cómo puedo representar las codificaciones? Bueno, me puedo construir árboles binarios donde en cada uno de los nodos del árbol tengo un código binario. ¿Y cómo hago? Bueno, hago así. En la raíz tengo el código binario, la secuencia de bits nula, ningún bit. Y dado un nodo, si el padre tenía un dado código binario, si el padre tiene una serie de bits, el hijo tiene los mismos bits, el hijo izquierdo los mismos bits con un 0, apendizado un 0, y el hijo derecho los mismos bits con apendizado un 1. Entonces, como acá el padre, la raíz no tiene ningún bit, el hijo izquierdo tiene 0, y el hijo izquierdo tiene 1. Los hijos de 0 tienen 0, 0, 0, 1. Los hijos de 1, 1, 0, 1, 1. ¿Está? Acá 0, 0, el hijo izquierdo 0, 0, 0, el hijo derecho 0, 0, 1. Entonces, si pienso esto, tengo un árbol infinito donde tengo todas las posibles combinaciones de ceros y unos. Como todo el universo se puede representar con ceros y unos, bueno, este árbol contiene el universo, digamos. Bien. Por acá, en algún lugar, está el Quijote de la Mancha, encodado en ceros y unos, ¿está? O está la Gioconda, o qué sé yo, o algún tema de Linkin Park, metido ahí adentro. ¿Estamos? Bien. Bueno, cuando me dan un código, bueno, por supuesto yo no voy a dibujar ese árbol porque es infinito, Lo que me dan una codificación como la C1, lo único que hago es ir desde la raíz hasta cada una de los códigos de cada uno de los caracteres y me quedo ahí, es lo único que dibujo. En el caso de el código C1, que tienen todos 2 bits, todos esos nodos viven en el nivel 2 del árbol, porque en el nivel n tengo los códigos de n bits, entonces el código C1 se representa así. El A, el B, el C y el D están en el nivel 2 y ocupan esas posiciones. Si miran un poco, la codificación C2 sería como esta que está acá. Los nodos A, B, C y D están en esas posiciones en el árbol. Y corto el árbol ahí, no hace falta que dibuje para abajo, porque los códigos que me interesan de esos caracteres están ahí. Bien, el C3 es lo que está acá. La longitud de los caracteres en bits es la profundidad del árbol. ¿Se acuerdan del concepto de profundidad? Bien. Bueno, entonces, fíjense que se acuerdan que en el código C3 era el que era de longitud variable y era el que no podíamos invertir, porque el carácter de A era prefijo de B y el carácter de C era prefijo de D. Fíjense que en el árbol eso se ve inmediatamente. Lo que ocurre es que una letra como la A está en un nodo interior y tiene como descendientes a otro carácter. Entonces, la condición de prefijo que antes la enunciamos en términos de las cadenas de bits, cuando representamos esas codificaciones como árboles binarios, rápidamente se visualizan. Las letras tienen que estar en hojas del árbol, no pueden estar en un nodo interior. El código de una letra no puede ser antecesor del código de otra letra. ¿No? Otra cosa, fíjense, por ejemplo, el código C2, teníamos el código C2 y miren este código C4 que está acá. Este que está acá, ¿no es cierto? Tenemos A, B, C, D, A tiene 0, B tiene 1, 0, 1, 0, 0, esto que está acá y esto que está acá.
satisface la condición de prefijo. Ahora bien, fíjense, tiene estos dos nodos, el 10, el 101, en los cuales son nodos interiores. Bueno, a ver, los caracteres están en las hojas, por eso sabemos que satisface la condición de prefijos. O sea que hasta ahí está bien. Pero fíjense, tienen los nodos 101, 10, 101, 10 y 11 son nodos que son interiores, no tienen un carácter, por eso satisface la condición de prefijo. Si hubiera un carácter ahí, no satisfaría lo que acabamos de explicar, no satisfaría la condición de prefijo. O sea que no es que está mal, pero fíjense, como son interiores y tienen un solo hijo, yo podría rápidamente sacarlo al 101 y subir todo el subárbol del 10-10 una posición para arriba. ¿Tá? Y ahí todos los nudos suben, por lo tanto la longitud media se va a cortar y el código sigue funcionando porque sigue satisfaciendo la condición de prefijo. ¿Tá? Entonces, quiere decir que la condición que le voy a pedir a mis codificaciones son, que al representarla como un árbol binario, las letras estén en las hojas, para que satisfaga la condición de prefijo, y no tengan nodos interiores con un solo hijo. ¿Por qué? Porque sería redundante. Si yo lo saco a ese nodo y subo todo el árbol para arriba, lo acorto y el código sigue funcionando. Seguro que gano. ¿Tá? Bueno, a ese tipo de árboles le vamos a llamar árbol binario lleno. Un árbol binario lleno es un árbol binario cuyos nodos interiores tienen los dos hijos. O son hojas, o sea, los nodos del árbol o son hojas, o si son nodos interiores, tienen los dos hijos. El C2 es un árbol lleno. O sea que satisface la condición, esta codificación satisface la condición de prefijo, porque los nodos están, las hojas, los caracteres están en las hojas, y los nodos interiores tienen los dos hijos. Acá los únicos dos nodos, los tres nodos interiores son la raíz, el 1 y el 10. Bien, entonces eso es lo que vamos a pedir. Bien, entonces ahora quiere decir, ya sé cómo construir las codificaciones, yo me podría preguntar cuál es la codificación óptima. Me dicen una serie de caracteres, en este caso por ejemplo ABCD, me dan sus probabilidades y entonces yo tendría que buscar todos los árboles binarios con n hojas, en este caso con 4 hojas, pensar en todas las posibles combinaciones de árboles binarios de 4 hojas, para cada una de ellas ver la longitud promedio que me da y quedarme con la de menor longitud promedio, ¿no es cierto? Eso es lo primero que uno buscaría. Búsqueda exhaustiva. Dentro de todo el espacio de probabilidades que hay, que son los árboles binarios de n hojas, buscar aquel que me da la longitud promedio. Bueno, ¿cuántos árboles binarios de n hojas hay? Bueno, acá hay toda una cuenta, no voy a entrar en el detalle de esto, pero está explicado acá en los slides y en el libro está un poco más explicado mejor, pero se pueden contar en forma recursiva, uno puede llegar a la cantidad de combinaciones. Resulta ser que la cantidad de árboles binarios llenos de n hojas que hay son n factorial al cuadrado dividido n por 2 a la n más 1. Bien, ¿es mucho, es poco eso? Ya. Bueno, es muchísimo. Si prueban con 26 caracteres, supongamos normalmente solamente contamos las letras minúsculas, 26. O bueno, minúsculas y mayúsculas, 52, más los las dígitos, 10. Hacemos 62. Bueno, y hacemos 62 a la 124 dividido... Bueno, está este 2 a la 62 abajo, que uno pensaría que también es un número grande,
Pero acuérdense que n a la n le gana a todas las exponenciales, así que acuérdense, a esto acá abajo no hace nada. Bueno, es muchísimo, ni se la cuenta, pero ni hace falta la pena hacerlo. Bien. Entonces uno se podría pensar en buscar un algoritmo que nos dé un código razonablemente bueno sin tanto costo. Bueno, y ahí surge el algoritmo de Huffman. Lo curioso, lo vamos a explicar el algoritmo de Huffman. El algoritmo de Huffman se basa en lo siguiente, es decir, bueno, yo quiero que los nodos pesados, los que tienen mucha probabilidad, estén arriba, cerca de la raíz, para que el caminito sea corto, la cantidad de bits sea corta, y los más livianos, los que tienen poca probabilidad, estén abajo. Sería al revés de lo que dice la gravedad, digamos, ¿no? Los pesados arriba y los livianos abajo. Bueno, entonces la idea es ir agarrando los más livianos, los de menor probabilidad, ir juntándolos y formar combinaciones que compiten con los más pesados, para decirlo rápidamente. Bueno, vamos a explicar cuál es el algoritmo. Bueno, entonces, y esto prestar atención porque también este es un ejercicio operativo clásico a ser tomado en el segundo parcial. Fija, recontrafija. Bueno, me dan una serie de caracteres, en este caso 6 caracteres, A, B, C, D, E, F. Sus pesos me dicen que A tiene probabilidad 0,4, B 0,15, C 0,15, D 0,1 y D, E y F los 3,01. En total debería sumar 1. Acá lo suma. Bueno, me dicen encontrar la tabla, una codificación que sea óptima para esas probabilidades, usando el algoritmo de Huffman. Bueno, ¿cómo funciona el algoritmo de Huffman? Básicamente arranco voy combinando árboles. Primero arranco con n árboles, en este caso tengo 6 caracteres, 6 árboles, donde pongo en la raíz a cada uno de los caracteres y sus pesos. Y después, en cada iteración, tomo los 2 árboles con menor probabilidad y los combino y formo un nuevo árbol con la probabilidad combinada. Veamos el ejemplito. Entonces, arrancamos con 6 árboles, que acá no parecen árboles porque todavía tienen un solo nodo, pero son árboles con un solo nodo, que tienen en la raíz cada uno de los caracteres y sus probabilidades. Tengo 6 árboles, T1 a T6. El T1, que corresponde a A, tiene probabilidad 0,4, el T2 0,15 y así siguen. Entonces, de esos 6 árboles, tomo los 2 de menor probabilidad y los combino. En este caso, los de menor probabilidad hay 3, T4, T5 y T6, que corresponden a D, E y F, con probabilidad 0,1. Bueno, como hay 3, no sé cuáles tomar, bueno, tomo cualquiera de los 2. En este caso tomé a T5 y T6. Entonces combino a T5 y T6 en un nuevo árbol que le llamo T7. El T7 tiene los 2 árboles que tenían, que en realidad tenían un solo nodo, hoja, la raíz, E y F, y los combino con un nodo interior que pasa a ser la raíz del árbol, combinado. ¿Está? A ese lo llamo T7. T5 y T6 los borro, ¿no es cierto? A los que voy combinando los borro y agrego uno nuevo con la combinación, T7. Bueno, entonces ahora pasé de 6 árboles a 5 árboles. Los 5 árboles son los T1 a T4 que venían de antes, a T5 y T6 lo borré y agregué el T7 que es el combinado de T5 y T6. Bien. Entonces las probabilidades ahora son 0,4, para los T1 y T4 son las mismas que tenían antes, 0,4, 0,15, 0,15, 0,1, y al haber combinado T5 y T6 en uno solo que el T7 pasa a tener 0,2, la suma de los dos. Entonces ahora, de estos 5 árboles, tengo que buscarme los 2 de menor probabilidad. Los 2 de menor probabilidad son T4 y T3 o T2 de 0,15. Bueno, elijo T4 y T3. Podría haber agarrado también T4 y T2. Si hay 2 que tienen la misma probabilidad, agarro cualquiera de ellos.
Bueno, en este caso T4 y T3, 0,1 y 0,15. Los combino y obtengo un nuevo árbol T8 que tiene C y D y probabilidad combinada 0,1 más 0,15, 0,25. T3 y T4 los borro y me quedo con T8. A esa altura tengo 4 árboles. De esos 4 árboles, los 2 de menor probabilidad son T2 con 0,15 y T6 con 0,2. Los combino y obtengo un nuevo árbol acá hay un error. Tendría que ser T9, ¿no? Bueno, me equivoqué, puse T8, es T9. Con T2 y T6 combinado sería 0,35. 0,2 y 0,15, 0,35. Fíjense que ahora ya tuve que combinar un nodo de un árbol de un solo nodo con uno de 3 nodos, y me dio esto que está acá. Bien. Y bueno, y así sigue. Ahora tengo 0,4, 0,25 y 0,35. Los 2 de menor probabilidad son 0,25 y 0,35. Los combino, me da este de 0,6. Y a esa altura ya tengo solo 2 árboles. Los combino y tengo el resultado. Bien. Bueno, para ese árbol me puedo calcular la probabilidad, la longitud media que tiene. Pueden hacer la cuenta, ya tienen la probabilidad de cada carácter. Las longitudes, para A tengo 1 bit, para B tengo 3 bits, para E4, para F4, para C3, para D3. Con las probabilidades me hago las cuentas, suma de las probabilidades por las longitudes de los caracteres, y me da 2.5 bits por carácter. Bueno, ¿gané o no gané? Si hubiera usado códigos de longitud fija, tengo 6 caracteres, ¿cuántos bits tendría que haber usado? ¿Cuál es la potencia de 2 mayor o igual a 6? 8, o sea, 2 a la 3, ¿no es cierto? O sea que tendría que haber usado 3 bits. O sea que me ahorré con respecto a con respecto a 3, pasé a 2.5, significa una ganancia de 1/6, o sea, 17%. Bien. Por empezar, constructivamente, por la forma en que lo hacemos, el resultado es un árbol binario completo. En cada momento arranco con árboles binarios completos y cada vez que agarro 2 árboles completos y los combino poniéndolo como hijo izquierdo, hijo derecho de una raíz, obtengo un nuevo árbol completo. Son completos y los caracteres están en las hojas, o sea que cumpla con las condiciones que decimos. El algoritmo parece razonable, o sea, va dejando, fíjense, los caracteres que tienen menor probabilidad van quedando abajo porque los empieza a combinar primero, y los más de mayor probabilidad quedan más cerca de la raíz. A, que tenía 0,4, quedó bastante cerca de la raíz, quedó en profundidad 1. Bueno, uno podría pensar, es un algoritmo razonablemente bien, heurístico. Bueno, resulta ser que no. El famoso Huffman demostró que este algoritmo da la solución óptima. O sea que en este caso obtengo la solución óptima en tiempo polinomial, porque si uno hace las cuentas, todo esto no es combinatorio, es polinomial. O sea que si bien en principio hacer exhaustivamente todos los árboles sería combinatorio, sería no polinomial, el algoritmo de Huffman me da en tiempo polinomial la solución óptima. Eso es notable. Cuando combinamos, dijimos que al ir combinando, cuando hay árboles de la misma probabilidad, cuando los árboles de menor probabilidad hay varios con la misma probabilidad, puedo usar cualquiera de ellos. Bueno, eso me introduce un cierto grado de, ¿cómo podríamos decir?, de ambigüedad. Es decir, el resultado del árbol no es único. El árbol resultado no es único. Pero todos los que obtenga con el algoritmo de Huffman, si bien no es único, todos van a tener la misma probabilidad y es la óptima. ¿Está?
Y otra pregunta frecuente que nos hacen, y que uno se puede hacer, es cuando los combino, ¿qué pongo a la izquierda o qué pongo a la derecha? Bueno, da igual. Si yo los combino para un lado o para el otro, la profundidad a la que queden las hojas van a ser la misma, por lo tanto la probabilidad combinada va a ser la misma. ¿Tá? Por supuesto, cuando después uno lo implementa, si encoda con un árbol, donde puso esta a la derecha y esta a la izquierda, cuando lo desencoda tiene que usar el mismo, ¿no es cierto? Así que, por lo tanto, si uno quiere hacerlo prácticamente esto, adentro del árbol tiene que guardar la codificación. Hoy alguien me preguntó si vos me preguntaste si adentro del árbol, si se guarda, adentro del archivo compactado se guardaba la codificación. Efectivamente, hay que guardar la codificación. De todas formas, cuando lo guardás es despreciable, digamos, el espacio que ocupa el árbol con respecto a un archivo razonablemente grande no es nada. Bien. Bueno, acá hay un código que en el paquete de códigos que se pueden bajar de la página hay un código completo que pueden hacer, creo que le llamamos HubZip, código completo que agarra un programa, agarra un archivo, recorre todos los caracteres del archivo, hace la tabla de probabilidades para ese archivo, o sea que el árbol de Huffman podría depender del archivo y por lo tanto después se guarda con el archivo compactado. Entonces construye la tabla de probabilidades, dada la tabla de probabilidades con esta función que está acá, construye el árbol, construye la codificación y compacta, y después aplica construye una cadena de bits y lo compacta. Bueno, rápidamente les explico. Fíjense, acá tenemos, por empezar, bueno, vieron que en el algoritmo uno va teniendo árboles y cada árbol con su probabilidad, ¿no es cierto? Entonces para eso vamos a hacer una estructurita, rápidamente hacemos una estructurita que contiene struct, que le llamo Huffman Tree, que tiene un árbol binario, B-tree, y su probabilidad, que es un double P. Cuando yo después lo voy a tener todos esos en un contenedor que va a ser una lista de Huffman Tree. A eso le llamo un bosque, como es un conjunto de árboles, le llamo un bosque. Entonces tengo lista de Huffman Tree, es un bosque. Entonces, bueno, me defino el bosque, lista de árboles, y después entro en este lazo, que este lazo es el que va tomando dos árboles del bosque, aquellos dos de menor probabilidad, los extrae y los combina. Bueno, acá hace un recorrido, busca los dos árboles de menor probabilidad, todo está medio explicado por acá, y acá los combina. Para combinarlos, tengo dos árboles y los tengo que combinar en un nuevo árbol. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, la forma eficiente de hacerlo es con splice, ¿no es cierto? Tengo dos árboles, T1 y T2, y tengo que combinarlos, tengo que construyo un nuevo árbol temporario, que sé yo, por acá, con un nodo que no tiene nada, porque los nodos interiores no tienen nada, y después le hago un splice de este árbol al izquierdo y de este al derecho. Con eso me construyo el árbol, que es la combinación de los dos. Fíjense qué útil que es splice. Bueno, y acá está todo explicado, revísenlo, mírenlo. Acá lo que está acá solamente es la función que calcula la codificación. Después adentro está el algoritmo completo que se puede compilar y se puede armar un programa y te podés compactar como es compacta como el zip o el RAR. ¿Eso es exactamente lo que hace el RAR? No. Bueno, vamos a ver, ¿cuánto compacta esto? No nos vamos a llenar de plata usando este algoritmo de compactación. A ver, yo hice unas estadísticas, lo corrí,
logré una compactación del 35% con archivos típicos, por ejemplo, fuentes. Agarrás un programa y lo compactás, obtenés una compactación del 35%. Si ese mismo programa lo compactás con zip, con gzip, zip o bzip2, obtenés compactaciones del orden del 85%. O sea, si tenías 1 mega con el hufzip, con el Huffman zip, obtenés 650K. ¿Tá? De 1 mega pasas a 650K. Con gzip, zip o bzip2 obtenés 150K. ¿Tá? Un archivo menos de la mitad. ¿Está? Otra diferencia es que este que está acá, así como lo explicamos, no se puede aplicar on the fly. ¿Qué es on the fly? On the fly es cuando haces algo al vuelo. Al vuelo quiere decir que vos vas recibiendo datos por una stream, por de algún lado, y lo vas mandando de alguna forma encodado, encriptado, compactado por otro lado. ¿Tá? Pero vos no tenés todos los bytes, los explorás, los mirás, haces algo y los mandás. ¿Tá? Lo haces en el stream. Acá lo estamos haciendo, para construir la tabla tenemos que explorar todos los bytes, construir la tabla de probabilidades y después aplicar la encodación y mandarlo. ¿Tá? Los otros algoritmos trabajan, además de ser más eficientes, trabajan on the fly. Vos podés hacer, por ejemplo, cuando vos te conectás por Securshell a un servidor, le podés poner que lo haga con compresión y el tipo, a medida que vos vas tecleando y mandando información, lo va compactando on the fly. Y lo manda para el otro lado y lo descompacta. ¿Tá? Y bueno, los algoritmos son más complejos, no lo vamos a explicar. Acá lo explicamos esto pero la base siempre cuando uno habla de compresión siempre se arranca con esto. Y a la larga es una modificación de esto, pero es una modificación que no vamos a explicar, es más complejo. Bien.